y recomendaciones con las referencias del lugar. Tendremos como objetivos que vamos a aprender a definir e identificando las condiciones que nos interesa esta noche estudiar. Repasaremos la epidemiología global y algunos detalles de las estadísticas en República Dominicana, reconociendo su impacto, identificando los diferentes tipos y conociendo bien los determinantes de riesgo para aprender a prevenirlas. Queremos que salgamos esta noche pues repasando, reviviendo estos detalles, los que ya hemos tenido alguna experiencia y los que quizás todavía no tienen mucha, pues puedan alcanzar estos objetivos básicos. Entonces, las infecciones del sitio operatorio se definen como la presencia de pus. Pus en el sitio de la incisión quirúrgica. Esto puede ser también por el lugar donde colocamos un drenaje de contraincisión, haya o no cultivos positivos, y dentro de los 30 primeros días subsiguientes a una intervención quirúrgica. Esto tiene mucha importancia hasta legal, porque una persona puede venir con drenaje de pus de una herida de un procedimiento que se hizo hace 6 meses o hace 10 años y decir que eso fue un problema relacionado con el procedimiento. Es posible que sí, pero desde el punto de vista legal, el alcance de cualquier contingencia solamente tiene 30 días. Esta es una definición que protege al paciente y al cirujano también, y le podemos dar seguimiento también a los casos en que pusimos un material prostético, como una malla, un clavo intramedular, un alambre, cualquier prótesis. Vamos a tomarle en cuenta el seguimiento a través de un año. Por eso, uno de los puntales de la identificación, el seguimiento y la prevención de los problemas de esta naturaleza es vigilancia, seguimiento. Esta es otra definición, es muy semejante. Cualquier infección que aparezca en la zona donde operamos. Esto tiene que ver con la piel, las mucosas, tejidos, órganos, los espacios y el material que implantamos. Y se manifiesta como una combinación de signos y síntomas que muestran que hay infección, fundamentalmente pus. Reconocemos ya por las estadísticas de quienes han seguido esto y han tratado de mejorar los problemas relacionados con las infecciones, que hasta un 60, un 70% de los casos pudieran ser prevenibles en ámbitos como el nuestro, en Latinoamérica y otros países semejantes al nuestro. Y aquí resumimos las medidas útiles, por si alguien se tiene que marchar esta noche temprano a cenar o a hacer otra cosa. Las medidas más prácticas le estamos dividiendo aquí en 2 grupos, en el preoperatorio y en el transquirúrgico. Si erradicamos cualquier foco infeccioso que pueda aparecer en la nariz, una uña encarnada, una muela enferma, en aquel paciente quien vamos a operar de una hernia, vamos a disminuir el riesgo. Si logramos que ese paciente deje de fumar por lo menos un mes antes de ser sometido a una intervención por una hernia, por una colecistopatía electiva, vamos a tener éxito. Debemos controlar la diabetes mellitus, llevarla a un rango apropiado. Lo ideal que esté entre 110, quizás hasta 180 es tolerable. Cuando pasa de 200 se multiplica por 3 el riesgo de infección. Acortar las estadías prehospitalarias, pero también las post. Lo ideal es operar a ese paciente el mismo día y que se pueda ir antes de las 24 horas a su hogar, a más tardar al día siguiente. No rasurar, nunca rasurar, tampoco depilar. Podemos usar el abejón o clipeadora en casos en que lo consideremos muy necesario. Vamos a usar antibióticos de un modo prudente en ciertas cirugías limpias, en las limpias contaminadas. Eso es de modo preventivo. Cuando lo usamos en la sucia o en la contaminada ya, pues ya no es preventivo. Es una terapéutica que tiene su razón de ser. Vamos a lavarnos las manos siempre con jabón antiséptico o podemos utilizar un gel a base de alcohol que puede incluir o no un antiséptico ya especial.
y vamos a asear la zona a intervenir con antisépticos más alcohol. Después definiremos cuáles serían los más apropiados. En el transquirúrgico, cuando se están haciendo construcciones en el área de un quirófano, dando martillazo, montando un aire, hay que cerrar esa área por lo menos 24 horas. Los aires acondicionados deben de funcionar bien y hacer 15 a 20 recambios de aire por hora. Uno lo nota cuando rearranca, que hace... Entonces, 15 a 20 recambios mantiene un aire adecuado para hacer cualquier procedimiento, incluso trasplantes. Es ideal que haya personal capacitado para trabajar en el quirófano. Si usted es un cirujano joven, acompáñese de uno con más experiencia. Y los que tenemos más experiencia es bueno que nos hagamos acompañar de los jóvenes, porque también de esa característica de aguerrido, de estar revisando literatura reciente, todos ganamos. Tránsito limitado de personas. Entre menos gente entre y sale de un quirófano, mejor. Las puertas deben de estar cerradas y deberían de ser corredizas, no batientes. El personal que trabaja en quirófano no debe de portar uñas artificiales y tampoco debe tener infecciones activas. Lo ideal es que no usen esmalte. Ya hablamos del control glicémico y ese paciente hay que mantenerlo en una temperatura que no baje a menos de 36 grados, 36.5, 37.5. Si tenemos que usar calentadores especiales por conducción o por convección, vamos a usarlo, pero que nadie se enfríe. El enfriamiento aumenta la tasa de infección y la mortalidad. Y oxigenación adecuada, manteniendo aire del que le penetra a ese paciente en una concentración de un 80% lo ideal y que responda con una saturación mayor del 95% a nivel periférico. Esos son los principios por si usted se tiene que ir. Ahora, cuando tenemos ya el problema, ¿quién hace el diagnóstico? En primer lugar lo va a hacer el cirujano, que debería estar siguiendo a ese paciente o sus asistentes, que pueden ser los residentes de cirugía. A menudo lo hacen las enfermeras, que verifican cómo anda ese paciente, las inquietudes que tiene, cualquier otro problema, cualquier queja, a veces ellas se dan cuenta. El mismo paciente, sus allegados, ahí la cosa es más difícil para nosotros, que no nos percatamos a tiempo y no prevenimos hasta un desenlace legal incómodo. El patólogo, porque a veces este paciente no le va muy bien y tenemos que mandar especímenes o hasta a veces la misma necropsia es lo que nos va a decir qué anduvo tan mal. Los especialistas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. En muchos hospitales hay comités donde hay una serie de personas que hacen esta vigilancia y nos apoyan muchísimo con el seguimiento y comparten información del día a día de lo que está ocurriendo en el hospital. ¿Cómo confirmamos las infecciones del sitio quirúrgico? Fundamentalmente con el drenaje de pus. Donde hay pus, hay infección. No necesariamente tenemos que ganar un cultivo positivo para cualquier tipo de gérmenes. No, la presencia de pus certifica infección. Con eso se hace el diagnóstico. Sea que lo dijera el paciente, la enfermera, un ayudante, si hay pus es infección. Ahora, pudiera ser que en un paciente sospechemos, tiene una herida eritematosa, endurecida, tomemos una muestra de un exudado o de un trasudado incluso, y si lo hicimos bien, asépticamente, y tenemos la certeza de que no es una colonización casual, pues los microorganismos aislados nos pueden indicar que hay infección del sitio operatorio. Los signos clásicos de Celsus que nos hablan de infecciones, si hay fiebre en un paciente y descartamos que tiene un problema neumónico, que tiene un problema urinario, que hizo una gripe o que se le está sumando un COVID sobre la marcha, debemos de sospechar infección, que hay un foco relacionado con nuestra intervención como cirujanos. Si la herida se abre, pudiera ser una razón puramente mecánica. Pudiera ser la presencia de un hematoma, un seroma, o que el paciente tosió de una manera inusitada, pero siempre vamos a sospechar
cuando hay dehiscencia de la herida, infección del sitio quirúrgico. Y cuando un profesional capacitado, un paciente mío lo vio Fabio Alcántara, lo vio Marcos Núñez, lo vio Morales, lo vio la doctora Eusebio y me dijo que tiene infección, debo de creer ese diagnóstico y trabajar en esa dirección para proteger al paciente y evitar situaciones peores. Las infecciones han sido seguidas a través de toda la historia de la medicina y hace unos 180 años un ginecólogo de escocés, Simpson, él describía que en los hospitales grandes donde había muchos pacientes y donde se realizaban muchas amputaciones, casi la mitad se infectaban. Pero en los hospitales pequeños ya la cantidad de pacientes que se infectaba se reducía mucho. Esto tenía mucho que ver con la posibilidad de mantener los pacientes separados, de la higiene, del agua disponible, de la cantidad de médicos. Pero vemos, cuando hay grandes volúmenes en un ambiente sucio, hay problemas de infecciones. Y en esa misma década, mientras en República Dominicana se luchaba por la independencia, había un obstetra vienés, Semmelweis, que identificó un problema y presentó unas estadísticas clásicas. A los médicos se les morían una de cada 12 puerperas. ¿Y qué pasaba ahí? No se lavaban las manos. Iban y realizaban necropsias, no se lavaban las manos. Atendían a los pacientes, atendían a las parturientes y no se lavaban las manos. Mientras que las parteras, que sí se lavaban las manos y se veían elegadas normas de higiene, pues la mortalidad era bien baja. Y él describió muy bien que tras lavarse las manos con una solución de hipoclorito potásico semejante a el hipoclorito sódico que usamos como el llamado Clorox en nuestras casas, bien diluido, pues se disminuía la morbimortalidad de esas pacientes. Y aún todavía no se conocían los microorganismos como los conocemos hoy. Pero él asumió que ese tipo de higiene mejoraba la situación. Y eso debemos seguirlo practicando en nosotros. Esto fue ya confirmado por Koch. Había una correlación entre la presencia de microorganismos y la aparición de infecciones. Y Pasteur trabajó en métodos para erradicar los microorganismos, disminuyendo las infecciones. Lister empezó a trabajar en procesos, ya lo que denominamos procesos en el ámbito quirúrgico. Ellos trabajaban con la ropa de la calle, pero se pulverizaban una solución de ácido carboxílico en su cuerpo, en el cuerpo del paciente operal, en los paños, en las paredes, en las mesas, donde quiera que se iba a trabajar. Y disminuyó notablemente la presencia de infecciones. Y aquí fue el nacimiento de la serie de procesos que hoy conocemos como asepsia y antisepsia. Florence Nightingale, la pionera de la enfermería, la mamá de las enfermeras, la dama de la lámpara, observaba las condiciones deplorables de los hospitales que facilitaban que la gente se muriera, pero ella llevó también sus observaciones a números y los presentó en diversos centros y logró que se mejoraran las condiciones de higiene, más separación, agua, sábanas limpias todos los días, buena comida, aire, y entonces disminuyó la morbimortalidad y disminuyeron las infecciones en general y la del sitio quirúrgico. El siglo XX pasado se estandarizaron las maniobras de asepsia y antisepsia, que son las que usamos fundamentalmente hoy, y se desarrollaron los antimicrobianos, pero ahí se reconoció la resistencia bacteriana. La presión antibiótica no basta para vencer las infecciones. Tenemos que trabajar con varias medidas en paquete, en combo, bundle, como le llaman los americanos. Y de ahí surgió la idea de que debemos clasificar las heridas y muchos avances en la cirugía y la epidemiología permitieron que se establecieran cirugías mínimamente invasivas. De los 40 y los 50 se decían grandes cirujanos, grandes incisiones. Ya ahora sabemos que entre más pequeña incisión, mejor le va al paciente y menos infecciones.
y estamos identificando cada vez con mayor precisión los determinantes de riesgo, porque la meta es tolerancia cero. Si a Luciano se le infectó un paciente que le hizo una colecistopatía litiásica, hizo una pequeña colección en la piel, bueno, pasó y eso se drena y nada. Pero si al oftalmólogo se le infectó un ojo, ya al paciente le cambian el nombre. Ya pudiera ser Maximito el Tuerto o cualquier otra cosa semejante. O si a alguien, una persona que le hizo un debridamiento en un pie o le sacó una uña y terminó en una amputación, ya también le cambiaron el nombre a expensa de ese cirujano. Entonces, podemos reconocer los factores de riesgo para minimizar. Y vamos a hacer una pequeña reflexión, reconociendo que el riesgo de las infecciones del sitio quirúrgico es multifactorial, pues vamos a tomar medidas también en bloque, en paquete. Y lo primero es optimizar la condición del paciente, siguiendo protocolos como el ERAS. Y vamos a tomar medidas que pueden ser de procedimiento, como la verificación de seguridad que se lleva a cabo en el perioperatorio, o medidas físicas como el lavado riguroso de manos y de la zona quirúrgica, y medidas farmacológicas cuando usamos el antibiótico adecuado en el momento oportuno. Esas medidas preventivas son fundamentales en el ámbito perioperatorio inmediato para que tengamos éxito. Y si además de eso le añadimos un protocolo adecuado para mejorar las condiciones del paciente, nos va a ir bien y a nuestro paciente mejor. En los Estados Unidos tienen un peso enorme. El costo y la mortalidad son elevadísimos. Y ellos tienen años luchando contra esto. En el 2017, el CDC publicó unas directrices que están disponibles para todos nosotros y han salido en revistas como Lancet, JAMA, y directamente las podemos buscar en las páginas del CDC, que son las propuestas de prevención, muchas de las cuales las hemos utilizado en esta presentación. También en Europa pesan tanto que representan 20.000 millones de euros por año. Y la cirugía de colon le sigue presentando a ellos una carga de que el 10% se le infecta. En la artroplastía de cadera, que en Europa es la cirugía más frecuente hoy, la tasa es de un 1%, y eso les duele, porque son miles y miles de pacientes que se infectan y mueren, y el costo es enorme. Entonces, ellos, junto con la Organización Mundial de la Salud, elaboran también unas propuestas en las cuales también nos estamos apoyando esta noche. Ustedes pueden consultarlas. Siguen siendo muy actuales con los adendum que se le han hecho después de eso. Pueden bajarlas y algunas se consiguen en español traducidas por colegas de España o de Chile. En nuestros países, aquí mismo en República Dominicana, se participó en un estudio hace algunos añitos. Ahí tenemos el representante de la Plaza de la Salud colaboró en ese estudio y se observó que en nuestros países pobres o en vías de desarrollo, más de un 10% de los pacientes que se operan se infectan, mientras que en los países desarrollados es menos de un 5%. Entonces eso nos obliga a tomar medidas que no solamente tienen que ver con el dinero, sino con el empeño y el liderazgo con que asumamos combatir esa lacra. Esa cohorte que mencionamos incluyó 82 hospitales, entre ellos la Plaza de la Salud de aquí. Y nosotros tenemos más estadísticas, algunas que se fueron trabajando en hospitales criollos, por ejemplo, en el Darío Contreras, en un periodo que se examinaron en el 2009 en una tesis apoyada por Bienvenido Peña y otros colaboradores, se revisaron los expedientes de más de 12.000 traumatizados y un 11% presentó infecciones en los primeros 30 días. En la maternidad San Lorenzo de los Minas, de 540 cesáreas, 44 se infectaron para un 8%. Y lo peor es que a esa paciente se le pusieron antibióticos en el perioperatorio. Quizás no fueron ni los ideales ni oportunamente, pero muestra que es un problema serio. En el Hospital Luis Eduardo Aybar, antes de que lo cerraran,
en unas estadísticas obtenidas en el 2011, casi el 7% de los operados se infectaban. Y lo peor era que alrededor de un 5% eran pacientes con heridas limpias. No se siguieron protocolos pertinentes, se hicieron trabajos observacionales, transversales, que nos plantaron en la cara una realidad. Entonces, repasando un detalle, ¿cuáles son las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria? Bueno, tenemos que las principales son las infecciones del sitio quirúrgico, son las protagonistas esta noche, pero también tenemos las infecciones del tracto urinario. Últimamente, en los últimos años, están adquiriendo protagonismo las causadas por Clostridium difficile, por el abuso con los antibióticos. Y las conocidas ya, las del torrente circulatorio asociadas a los catéteres o las neumonías asociadas a ventiloterapia. En casi cualquier registro estadístico que se lleve a cabo, tenemos que las más frecuentes, por ejemplo, en estas estadísticas tenemos las neumonías y las infecciones del sitio quirúrgico en el primer lugar. Alcanzan casi un 22% cada una en más de 500 centros hospitalarios de Estados Unidos que se analizaron alrededor del 2015. Estas son otras estadísticas del 2013. En primer lugar, infecciones del sitio quirúrgico, con casi un 40%. Le siguieron la del tracto urinario con una cuarta parte del total, con 2.345 hospitales. Es decir, los protagonistas aquí son las infecciones del sitio quirúrgico y nosotros, sin quererlo, los respaldamos. ¿Qué pasa? Que se ha logrado bajar significativamente el número de casos de infecciones asociadas al catéter urinario, asociadas a los catéteres venosos centrales y a las asociadas a los ventiladores. ¿Por qué no podemos hacerlo en cirugía también? Tenemos que hacer ese esfuerzo y es conociendo estos detalles. ¿Cómo se presentan las infecciones del sitio quirúrgico? Hay una secuencia. En esa secuencia tenemos que se rompe la barrera cutánea. De eso nos encargamos nosotros, bisturí en mano. Los microorganismos que están en los alrededores, fundamentalmente los de la piel y a veces los de las vísceras cuando las abrimos, invaden esos tejidos que están expuestos, indefensos, porque la barrera se ha roto. Esos microorganismos a veces llegan en una cantidad y con una agresividad suficiente para causar problemas. Entonces, de aquí, si en ese paciente no viene una respuesta inmunológica y celular adecuada, va a surgir la infección. Y esa infección tiene un patrón etiológico microbiano. La mayoría, casi llegando a un 35 o un 40%, son por estafilococos. En una parte de estos estafilococos son coagulasa negativos. Abundan los bacterias, E. coli, enterococos, y ya van sumándose los anaerobios y de vez en cuando aparecen las cándidas. Estas son estadísticas más recientes del 2013 y esto no ha cambiado. Más de una tercera parte son estafilococos, pero van surgiendo cada vez otras especies que habían estado presentes, pero ahora adquieren más protagonismo, como la Pseudomonas aeruginosa. Y debemos de tener en cuenta estos microbios. Estafilococos meticilino y vancomicino resistentes dan serios problemas. Enterococos resistentes a la vancomicina. ¿Y por qué han aparecido? Porque se ha abusado, no se ha manejado adecuadamente la vancomicina y entonces se ha creado resistencia. Los Clostridium difficile que ya mencionamos, algunos estreptococos hemolíticos que son come carne, en esos pacientes que se han sometido a cirugía plástica, destruyen los tejidos de una manera horrorosa. Y de vez en cuando aparecen micobacterias atípicas en pacientes que son sometidos a punciones para biopsias, a mesoterapia, a procedimientos de cirugía cosmética, donde se hacen pequeñas punciones. Ellos aprovechan, invaden y difíciles de tratar, porque son familia de la Mycobacteria tuberculosis, de la leprae, y se cogen
meses y años de tratamiento para ser erradicado, como esa paciente que tenemos ahí, que le habían hecho una biopsia por punción sonodirigida para un problema de un bocio nodular y costó mucho tiempo poderla curar. Los síntomas típicos son los característicos de Celsum. Hay presión, hay dolor, pero los signos, lo más importante de nuevo es la pus. Aumento de temperatura que puede ser regional o general, exudados, edema, eritema, fetidez. Y clásicamente dolor, presión y sensación de calor. Ahora vamos a repasar rápidamente la clasificación de las heridas. Recordamos que según los planos, las heridas que producimos nosotros con nuestro arte quirúrgico pueden ser superficiales, que abarcan la piel y tejidos subcutáneos, profundas, que abarcan los planos faciales y musculares, y las de órganos espacios, que pueden caer en la cavidad abdominal, pueden caer en pleura, tórax, corazón, en el cerebro. Pero la gran mayoría, 2/3 partes, son superficiales y profundas. Cuando llegan a los planos ya de órganos y espacios son problemas graves para todos nosotros, para el paciente más, pero para nosotros también. Según el grado de contaminación, también las vamos a clasificar en limpias, por ejemplo, una mamoplastia, una cirugía oftalmológica típica, una cirugía de oídos deben de ser fundamentalmente limpias. Las neurocirugías son limpias. Ahora, limpias contaminadas, cuando uno abre una víscera y hay un escape que quizás es invisible, no debería de contaminarse más de un 4%, 3 o 4% como mucho de nuestros casos, llevando bien las estadísticas con sinceridad. Y las contaminadas, como una apendicitis focal o un trauma de menos de 4 horas, no deben de infectarse más de un 5 o un 15%. Entre más bajito, pues mejor andamos como individuos, como cirujanos y como instituciones. Y las sucias, bueno, ya esas vienen infectadas de por sí. Cuando la apendicitis se perforó, hay un trauma que tiene más de 4 horas en evolución. Entonces, hablando ya directamente de los factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Hay algunos que son intrínsecos del paciente y otros que se los instalamos nosotros. Y del paciente pueden ser locales en la zona de la herida o sistémicos generales. Lo de la atención tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros, mejorar las estructuras, las instalaciones, disponer de buenos equipos, materiales, insumos estériles adecuados, los antibióticos necesarios, los hilos que sean adecuados también. Y los procesos que llevamos a cabo son nuestra total responsabilidad como profesionales de la salud. Entonces, entre esos determinantes relacionados con el paciente, nosotros sabemos que el procedimiento es lo que permite que los microorganismos entren, pues debemos de trabajar en la optimización del paciente y en la profilaxis para disminuir el daño que puedan causar los microorganismos, porque ellos van a entrar, abrimos la puerta, pero podemos proteger al paciente. Es nuestra responsabilidad como líderes en ese proceso. Y entonces, identificando los factores de riesgo sistémico, tenemos las edades extremas, sobre todo las avanzadas. Personas de 65 y más vamos teniendo cada vez más riesgo. Con los bebitos cada vez hay mejores maneras de protegerlos. Por eso se han desarrollado cirugías intraútero con poco riesgo de infección. La desnutrición por defecto es dañina hasta mortal y por exceso igualmente. El obeso está en grave riesgo. El obeso es un enfermo inflamado crónicamente y tiene cierto grado de inmunosupresión. Cuando hay focos de infección a distancia, especialmente en las narinas, usted tiene un acceso perianal, tiene una uña encarnada, como habíamos mencionado, eso hay que eliminarlo antes de ser sometido a cirugía electiva. El paciente que llega a quirófano con hipotensión, eso puede pasar en las emergencias sobre todo. Cuando la diabetes no está controlada, el paciente con tabaquismo y cuando hay un riesgo de ASA superior a 2, según conocemos bien el índice de ASA que tiene unos 60 años bien identificado ya.
Entonces, cualquier paciente asa 3 que pudiera ser una hipertensión con una diabetes, o puede ser hipertensión, diabetes y tiene más de 65 años, ya ese asa 3, aunque esté controlado. Y si además de eso, esa enfermedad lo está limitando y ese paciente tiene un problema de una enfermedad pulmonar restrictiva crónica, pues ya tenemos un asa 4. Y de ahí en adelante es problema. Si nos limitamos a los factores de riesgo locales que tienen que ver con la herida, esa herida puede ser traumática, como las heridas en la cara. Les van generalmente muy bien, la cara, el cuello, la cabeza, porque hay buena circulación y buen aporte local de oxígeno. En otras zonas no van las cosas tan bien. Y si ese paciente tiene problemas circulatorios asociados a la diabetes, a arteriosclerosis, ateromatosis, pues es más difícil. Si hay hematomas en las heridas, cuerpos extraños, residuales, dejamos nosotros mismos mucho hilo, hay problemas. Si ha sido sometido a radioterapia local o en otro sitio incluso, sabemos el daño que puede causar. Quimioterapia afecta localmente. Los drenajes debemos cuidar, no evitarlos. Si los usamos por contraincisión y a circuito cerrado, pero evitarlo. Incluso si es posible usarlo a presión negativa. Cuando abusamos de la electrocirugía, el cauterio común tiene dos modalidades, o es corte o es coagulación. Y a veces vemos que están donde se debe usar corte, se usa coagulación. Amplía el espectro de acción de la electricidad y causa daño tisular vecino. Entonces hay consecuencias negativas para la herida. Si abusamos de las ligaduras vasculares, vamos a hacer la menor cantidad de nudos posible y pequeñitos, limitados, bien bonitos, con hilos absorbibles preferiblemente. Caemos ahora en los factores de riesgo ambientales. El aire dentro del quirófano, como dijimos, recambios 15 a 20 recambios por hora. Filtros adecuados, limpios. En algunas circunstancias donde se hacen trasplantes o donde hace prótesis de cadera, de rodilla, pudieran utilizarse filtros especiales, pero no es absolutamente necesario. Puertas cerradas, limitar la movilidad del personal. Puertas corredizas para que no batan el aire hacia adentro. Presión positiva del aire en los quirófanos para que cuando se abra una puerta el aire salga, no que entre el del pasillo. Vamos a vigilar siempre mediante la lista de verificación que los materiales que se nos entreguen son estériles. No más de 3 semanas cuando es esterilización en autoclave. A gas tenemos que confirmar que sea verdaderamente esterilizado a gas con los sistemas modernos, no con ampollas de amprolene, que eso no esteriliza, eso es lo que intoxica. El instrumental moderno debe de ser esterilizado o desinfectado de alto nivel, cuando se usan, por ejemplo, los equipos de cirugía laparoscópica que no se pueden esterilizar, bien desinfectados para eliminar la posibilidad de infecciones en general y las del sitio quirúrgico. En esos factores de riesgo que tienen que ver con nosotros, con el proceso, sabemos que nuestra actividad, nuestro proceso, si está mal llevado, va a desfavorecer al huésped y va a crear el ambiente propicio para que los microorganismos entren y se genere la infección. Y si el paciente tiene un problema quirúrgico, una noxa, por ejemplo, un cáncer, es peor, porque ya va a estar inmunodeprimido de por sí. El estado general de salud previa, el ASA, el estado inmunitario, determinado por una buena evaluación general y evaluación nutricional, las características locales de la herida. Esa herida es irregular, anfractuosa, está hecha sobre cicatrices viejas en las que detectamos residuos de hilo con pus o sobre una malla vieja que dio problemas. Todo eso va a causar inconvenientes. Y si el microorganismo que tenemos no es un estafilococo corriente, sino un coagulasa positivo o es insensible a los antibióticos comunes, vamos a tener problemas. ¿Y cómo manejamos la incisión? Abusamos de los separadores, abusamos del electrocauterio, como lo mencionamos. Duramos 4 o 5 horas con un paciente abierto, metiendo mucha presión. Vamos a tener mucho cuidado con el proceso que vamos a trabajar en ese paciente.
esos ingresos limitados, pocas horas antes de la cirugía, 1 o 2 horas es lo ideal para que no se colonice y evitar prolongar las cirugías y que sean muy agresivas o sumarle procedimientos. Nunca permitir que el paciente caiga en hipotermia. Vamos a mantener nuestros pacientes calientitos, aunque cojamos nosotros calor. Si no tenemos sábanas para calor por conducción o un tipo de calor por convección con una casita de campaña y un blower, pues vamos a proteger al paciente. No rasuremos, jamás. Vamos a usar los antibióticos a tiempo y evitar los drenajes. Si lo usamos, circuito cerrado y a presión negativa. Vamos a manejarnos bien con la cesia y la anticesia. Sabemos las normas, vamos a respetar el tiempo necesario para lavarnos nosotros y cuidar el lavado del paciente, vigilarlos, evitar el descontrol de la glicemia y equipos quirúrgicos experimentados siempre que sea posible. Y nosotros mismos, si tenemos colonización nasal, perianal, en las manos, en la muela, vellos encarnados, vamos a diferir la cirugía nuestra o dejársela a otro. Estos son resultados de drenajes de Penrose en una paciente que fue sometida a un procedimiento quirúrgico estético y necesariamente mire la clase de drenes y mire las consecuencias. Pues vamos a evitar esta clase de drenes. Los riesgos, sabemos que si inducimos a un control del peso, acortamos la estadía preoperatoria y controlamos las infecciones distales y manteniendo una buena vigilancia, se van a disminuir los riesgos. Estos son estudios sencillos que podemos reproducir nosotros y vemos que cuando un paciente tiene un asa mayor de 3, se incrementa el riesgo. Si la herida está contaminada, mayor riesgo. Y si la cirugía se prolonga más de 2 horas, más riesgo. Otros estudios semejantes le añaden a esto incremento del riesgo si hay cirugía abdominal. Aumenta el riesgo. Si a mayor tiempo, cirugía contaminada, si es abdominal y si es un asa mayor de 2. Entonces, insistamos con las medidas preoperatorias, transquirúrgicas y posquirúrgicas. Aplicando estos principios, vamos a disminuir las infecciones de un 70 hasta un 100%, controlando glicemia, manteniendo la temperatura, antibióticos a tiempo, materiales, insumos estériles, aire limpio, un aseo adecuado de la piel, controlar la cantidad de personas. La enfermera no tiene por qué estar entrando y saliendo. Y si vamos a trabajar con 1 o 2 médicos, estudiantes, vamos a exhortarle a que permanezcan en el quirófano, que se desayunen, que coman bien, que vayan al baño antes de entrar. Buen lavado de manos, supervisados por nosotros como cirujanos. Somos responsables de estos detalles, de la técnica y de que el campo esté estéril. En el preoperatorio, siempre erradiquemos cualquier foco y eliminemos el tabaquismo. Estos son los detalles que ya hemos insistido vez tras vez. Y a los portadores nasales de Staphylococcus aureus, aplicarle mupirocina. Los dermatólogos, los cirujanos dermatólogos han descubierto que aplicando Vaseline por 3 o 4 días, 2 a 3 veces al día, también se logra eliminar la aportación nasal de Staphylococcus aureus. Así que esto es interesante y podemos eliminarle a nuestro paciente y en nosotros. Seguir la lista de chequeo garantiza que se cumplan las medidas en el perioperatorio inmediato. Vamos a seguirla, por favor, vamos a insistir en esto, donde quiera que nos encontremos, vamos a cumplir con este cometido. A lavarnos las manos bien. Lo ideal, agua y un jabón antiséptico a base de clorexidina al 2%. En la zona operada pudiéramos usar 2 y hasta 4% de clorexidina. Nosotros pudiéramos usar antiséptico con una base de gel hidratante para no resecarnos la piel después de un primer lavado con clorexidina. Siempre el alcohol 60-70, no menos de ahí, y más de ahí nos daña la piel. Y la zona operada, clorexidina, los europeos recomiendan clorexidina al 4% con alcohol 60-70.
es superior, según ellos aducen, a la iodopovidona 5. En Estados Unidos usan indistintamente cualquiera de las dos fórmulas, con o sin alcohol. Nuestro objetivo es, en general, disminuir la carga de microorganismos durante la intervención. Y por eso nos apoyamos también en la profilaxis antimicrobiana. Buscamos reducir, sobre todo en las cirugías limpias contaminadas o cuando usamos materiales prostéticos. No vamos a usar cefalosporina de tercera o cuarta generación como la ceftriaxona, a menos que haya una indicación específica, y ya no es preventivo, ya es terapéutico. Entonces, cuando escogemos el antibiótico adecuado, vamos a marcar la diferencia. Y en primer lugar, la clave a elegir se llama cefazolina. Tenemos 40 años usándola y sigue siendo exitosa. Pero debemos limitar el ámbito de transoperatorio. 30 minutos antes de operar. Antes de operar al paciente, 30, 45 minutos, para que su pico de acción entre cuando estamos haciendo la incisión y esas primeras etapas. Si la cirugía se prolonga más de 2 o 3 horas, use otra dosis. Si el paciente pesa más de 70 kilos, ponga 2 gramos. Si no está disponible, hay alternativas. Cefalotina, cefalexina, cefuroxima acetil, pertenecen a la segunda generación. Podemos usar la amoxicilina con ácido clavulánico oral 4 a 6 horas antes. El efecto dura 12 horas. Hasta en las cesáreas, muchos países le están usando. Y si es alérgico, clindamicina y en algunos casos vancomicina, hasta 2 horas antes, porque su pico empieza a los 120 minutos. A veces tenemos que usar una fluoroquinolona también 2 horas antes, cuando están indicadas. Debemos de cuidar el uso de los antibióticos. Y esos antibióticos usarlo en el transoperatorio, como mucho 1 o 2 dosis después de la cirugía. Nunca pasar de 24 horas usando antibióticos preventivo. Ya a partir de ahí es terapéutico y debemos de poner una justificación. Y esta pregunta se la hace todo el mundo. ¿Y en la cirugía limpia qué hacemos? Aquí tenemos un ejemplo de una tesis que elaboró un grupo de residentes de la EVAL bajo la vigilancia del doctor Mario Ufre. Y la intención era hacer 100 pacientes. Apenas se manejaron 54. A 26 se les suministraron antibióticos y a 28 no. Con hernias electivas a las cuales se les puso malla. Ningún caso se presentó con infección. Claro, se cuidó bien de seguir los protocolos, la vigilancia, la preparación, el aseo, todo se vigiló bien. Pudiéramos aplicar eso a todos nuestros pacientes. Siempre comprobando en el preoperatorio que se utilizó material estéril, que no se contaminó el campo quirúrgico, que todos tenemos cubierta la nariz y la boca. Por linda que sea su naricita, hay que taparse la nariz. Que usamos la protección pertinente en las manos, en el cuerpo, y que esos campos se mantuvieron estériles a lo largo del proceso, siguiendo un lavado adecuado de manos, no rasurado, asear la zona a operarse con clorexidina o iodopovidona, con o sin alcohol. Y nosotros tenemos que se han usado metodologías, esta es una de las cirugías que tiene más interés porque nadie quiere que se le dañe una prótesis. Y los ortopedistas son muy cuidadosos manejando sus casos. Ellos tratan de optimizar a sus pacientes dentro de lo que es posible. Y se vio que utilizando antibióticos tópicos como la clorexidina con alcohol y la iodopovidona en alcohol, pues le fue más o menos igual. Los europeos dicen que le va mejor con clorexidina, repetimos, pero se puede bajar la tasa de infección de a menos de un 4.6%, a menos de un 1%, como lo han logrado algunos hospitales. En los pacientes con cirugía cardíaca pesa mucho la aportación nasal. De ahí vienen pacientes que hacen mediastinitis, pues hay que controlar la aportación nasal con la diabetes y controlar el peso. En el transquirúrgico, mantener la normotermia, tenemos que insistir en eso.
Hemostasia adecuada, que no se formen hematomas. No entrar a las zonas contaminadas si no es absolutamente necesario. Salvo que por accidente se abra un colon, una vejiga, pues ya tendremos que cambiar de un plan preventivo a un plan curativo. Con delicadeza los tejidos, evitando el exceso de sutura, el abuso de electrocirugía y los drenajes, y no juntar 2 y 3 procedimientos. Si el paciente se va a hacer una ritidoplastia, no hay que hacerle mamoplastia, abdominoplastia al mismo tiempo, sino las cosas pautadamente. Estos son los detalles de transquirúrgico que hemos mencionado y oxigenación adecuada. Una FIO de 80% para mantener la saturación en más del 95%, disminuye las infecciones. En los hospitales donde hay escuelas y donde se hacen procedimientos repetidas veces con buena dirección, les está yendo mejor hoy, donde están las condiciones adecuadas. Y la experiencia de los cirujanos pesa mucho a favor de los pacientes. En cirugía de cadera, en los cirujanos que hacen más de 40 casos al año tienen 8 veces menos infecciones que los que realizan menos casos. Pesa la experiencia. Siempre el control de la temperatura, especialmente en cirugía de colon y recto. Aquí es desastroso el no mantener la temperatura adecuada. Evitemos las transfusiones. Si mantenemos estrategias restrictivas, vamos a disminuir las infecciones. En sentido general, ¿qué debemos llevarnos para practicar? Bueno, conocer siempre los determinantes, sean sistémicos o locales, sean intrínsecos propios del paciente o los extrínsecos que le agregamos nosotros. Los ambientales de nuestro entorno, donde trabajamos, estructura, materiales, los procesos que ejecutamos, y vamos a establecer programas efectivos. En esto tenemos que coordinar con la gerencia, formar los comités y nosotros integrarnos a ellos para verificar la seguridad, llevar el registro de la seguridad, que se cumplan programas de lavado de manos. Hay que tenerlos permanentemente en los hospitales. Vigilancia y seguimiento de ese paciente, que no se nos pierda un paciente, que un paciente mío no debe de caer en otra institución sin yo saberlo, de que fallé en algo, de que debo corregir o que hubo algún tipo de problema, de evento adverso que debe evitarse. Vamos a erradicar infecciones activas. Estas son medidas basadas en la evidencia. Disminuir la estadía preoperatoria, nunca rasurar. Normotermia y compensación de la diabetes. Antibioprofilaxis oportuna con cefazolina en los 30 minutos previo a la cirugía. Y lavado quirúrgico con jabón con clorexidina, 2 a 4%, preferiblemente mezclado con alcohol antiséptico. Sumar la experiencia. En el postquirúrgico, vigilancia activa. Si dejamos drenes, que sean circuito cerrado, presión negativa, y a manejar con cariño las heridas, como si fueran las nuestras. Cualquier anomalía, reportarla al Comité de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención en salud. Los apósitos pueden retirarse al otro día, a los 2 días, y vigilar la herida. Y cuando visitamos los pacientes, nos lavamos las manos. Debemos lavarnos siempre las manos y secarnos con papel toalla. Y si es posible, papel toalla con aire, con aire caliente mejor, pero con papel toalla es suficiente cuando revisemos a nuestro paciente, cuando lo visitemos, lo veamos en la consulta. ¿Es necesario aplicar presión negativa en las heridas? En muy pocas, quizás en las de cirugía de colon ha sido beneficioso. Después no es beneficioso en ninguna otra herida que obviamente no esté contaminada. ¿Qué no funciona? ¿Qué no sirve? No hay que gastar dinero en los protectores de calzado en cuanto a las infecciones del sitio quirúrgico. Lo usamos porque queremos tener nuestros zapatos limpios, porque se ve bonito, porque la clínica lo quieren así, pero no beneficia a nadie. Los cepillos no sirven. Pueden sacar las bacterias de lo más profundo de nuestra piel y causarnos daño. Vamos a usar el jabón con clorexidina, la esponjita. No hay que usar mascarillas, salvo ahora porque estamos en el ciclo de la pandemia.
Unos ambientadores que colocan en los quirófanos, en los pasillos, a base de agua oxigenada en spray, eso no sirve, no funciona. Ni los antibióticos tópicos, las heridas. Las bacterias no se fajan con las moléculas de los antibióticos al puño. No hay manera de que eso funcione así. No hay seguridad en cuanto al flujo laminar en cirugía, porque donde funcionan bien los aires acondicionados y circuitos cerrados, se trabaja bien. Los cascos en cirugía ortopédica en general tampoco. Los doble guantes no benefician al paciente. Quizás si se ensució, pues sí lo cambiamos, pero no hay que estar cambiando innecesariamente si no hay una contaminación evidente. El llevar registro de las tasas, las evidencias dicen que no funcionan. En lo personal a mí me ha funcionado, donde he sumado registros y uno le dice, mira, se te presentaron tantos casos infectados a final de mes. Bueno, pues esto ha servido de modo particular, pero de modo general pudiera traer vergüenza y disgusto y no reporte. Materiales de sutura en exceso, no hay que tener mucho cuidado y buena selección de los mismos. Evitar los hilos absorbibles en los tejidos. Ya los hilos no absorbibles, perdón, no absorbible dejarlo. Y evitar el material cromado cuando hay otros materiales disponibles que son más benignos con los tejidos. No se sabe si la hiperoxigenación sistémica funciona, solamente se sabe que ayuda en el paciente con cirugía de colon. Utilizar hiperoxigenación, aumentar un poquito el frío en el trans y 2 a 6 horas después de operado en cánula nasal disminuye el riesgo de infección, pero en otros pacientes no funciona. Recordemos que las cirugías se pueden contaminar y por eso las heridas se clasifican y las limpias, menos del 2% deben de infectarse. Vamos a trabajar fundamentalmente la prevención de las limpias y las limpias contaminadas. Y debemos llevar nuestra meta a una tasa cero. Nosotros sabemos que la mayor parte de los microorganismos que se le presentan a los pacientes proceden de su propia biota, que son portadas por nuestras manos con el proceso y pueden ser prevenibles de un 60, 70 y hasta 100%. Recomendamos estratificar el riesgo, informarle a cada paciente, ponerlo en el expediente. Este paciente es ASA 3 y tiene tal riesgo de infectarse. La herida que planeamos hacer se corresponde a la de una incisión limpia contaminada, tiene tal riesgo. Vamos a llevarle estadísticas y vamos a ser sinceros y a llevarle estadísticas personales e institucionales y establecer una red de vigilancia que nos apoyemos en esto y darle seguimiento. Vamos a establecer comités donde no los hay para ayudarnos en la prevención y en el seguimiento y a validar procesos críticos. Siempre supervisar las listas de chequeo, los procesos de desinfección y esterilización. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo trabaja el laboratorio. El laboratorio nos debe informar cada semana, cada mes, cuáles son los gérmenes más frecuentes en las heridas, en las vías urinarias. Y así nosotros sabemos dirigir nuestra antibioprofilaxis. Supervisar el lavado de manos, que no se haga una rutina, que se haga siempre especial. A capacitar el personal. Nuestra capacitación y la de las enfermeras, el personal de apoyo es imprescindible. Y buena supervisión. Debemos sentirnos cómodos con ser supervisados y supervisar a nuestra vez. Tenemos ya las medidas que ya ustedes las conocen, que no tenemos ya por qué repetirlas. Hemos rematado, estandarizando los procesos, vamos a tener más éxito y vamos a considerar la resistencia posible en nuestro centro, incorporar técnicas quirúrgicas menos agresivas para proteger a los pacientes con cirugías cada vez menos invasivas, reconociendo siempre los factores de riesgo, porque nuestra meta es que no haya infecciones del sitio quirúrgico. Y le damos las gracias a todos porque sabemos que se van a lavar las manos siempre con agua y en su casa con jabón corriente, pero donde tengan la oportunidad para trabajar con los pacientes con un jabón antiséptico, con un gel alcoholado. Algunas referencias y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Luciano, por esta interesantísima conferencia, una puesta al día sobre temas que a veces damos por sobreentendido
y la rutina a veces nos hace olvidar las medidas prevención que debemos tomar en cuenta. Nos sumamos a las múltiples felicitaciones que ha recibido a través del chat por su magnífica conferencia. Vamos precisamente a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas para responder algunas inquietudes que están planteadas en el mismo chat. Nos preguntan, denme un segundito. Iniciamos con una pregunta que nos formula el doctor Fabio Alcántara sobre ¿hasta qué punto consideramos que se está cumpliendo con la lista de verificación quirúrgica en la actualidad en nuestros centros de atención públicos y privados? ¿Existe alguna referencia o data bibliográfica que hable sobre el particular? Es la primera pregunta que tenemos para usted. Es interesante porque al ministerio se le debería de reportar al Ministerio de Salud Pública cómo van las cosas. Debería de haber un comité que supervise esto en las clínicas y hospitales. Y realmente son casi nulos. La región que corresponde a San Juan tiene reportes, los está haciendo. Y ellos se lamentan de que quizás no se están siguiendo del modo más eficaz. Sin embargo, lo importante es que están llevándolo a cabo y quizás no se está cumpliendo del todo cabalmente lo que se registra allí, pero sí, como regional es la que mejor está trabajando en el país. Pero en sentido general estamos mal. Ahora, hay instituciones de excelencia que lo llevan al pie de la letra. Por ejemplo, Sedimat, La Plaza, en el Hospital Homs, en la Clínica Unión Médica lo están haciendo. Los médicos se cuidan porque también tienen ciertas metas. Tienen metas de objetivos de alcanzar el reconocimiento de organismos internacionales con el fin de manejar ciertos recursos. Pero el resto debemos de hacer un esfuerzo por trabajar de ese modo. No es llenar una hoja y tirarla por ahí. Es que deberíamos de hacer un registro y llevar las estadísticas. Y las instituciones públicas y privadas deben de tener personal para eso, nombrado y pagado, porque hay una parte de eso que es un trabajo administrativo importante. Pero no se está llevando a cabo del modo ni siquiera mínimamente razonable como país. Estamos mal, Fabio. Bien, el doctor Benjamín Reyes, gracias doctor. El doctor Benjamín Reyes tiene una pregunta sobre, usted puntualizó algo, no sé si quiere precisar algo más adicional, sí, sobre el papel del cirujano como portador en las infecciones del sitio quirúrgico. Sí. Miren, nosotros tenemos, el papel es, el principal protagonista somos nosotros, porque nosotros somos los que abrimos esa incisión, abrimos ese espacio como puerta de entrada para los microorganismos. Entonces, somos los principales responsables. Y somos los responsables hasta de si la infección saltó de las manos o de otras partes del anestesiólogo, de la enfermera circulante, del estudiante. Nosotros somos los que debemos de tomar la decisión. No podemos tener tantas personas aquí dentro. Esa enfermera no me sale más de aquí. Esas uñas que trajo esa persona, mire, se la corta y se quita ese esmalte y sale de aquí y no vuelve hasta que no. O sea, nosotros somos el responsable principal y el paciente, la cara que ve es la nuestra, a nosotros que nos va a exigir. Aún en las grandes instituciones nacionales, cuando uno ve que hay algún tipo de demanda, cuando nos ha tocado revisar algunos expedientes, desgraciadamente una situación incómoda, pero nos ha tocado, y vemos que al cirujano, el nombre fulano de tal, a ese que encaran. Aunque quizás el problema nosotros entendamos que hayan venido por otra vía, pero entonces tenemos que defender a nuestros pacientes y nuestra propia calidad como profesionales. Gracias. 3 preguntas del doctor Marcos Núñez. La primera sobre la fosfomicina como opción en los pacientes alérgicos a otros antibióticos. Bien. Una vez me pasó con un cirujano cirujano torácico, que alguien le sugirió en unas recomendaciones que envió con respecto a un paciente que no usara
tal tipo de antibiótico por una posibilidad de alergia. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que son alérgicos a la penicilina pudieran hacer alergias cruzadas a los betalactámicos. Entonces, temía por la seguridad de su paciente, que era su familiar, para que no le fueran a poner una cefalosporina. Y le sugirió que le pusieran fofomicina. Y tajantemente se opuso y dijo, no sirve. O sea, esto es textualmente. Y ahí nosotros nos pusimos a revisar y de hecho vemos que en ginecostetricia lo utilizan mucho y algunos médicos que hacen cesárea lo utilizan a menudo como parte de su estrategia de prevención y lo justifican. Y nada, aparentemente por el espectro antibacteriano con que han salido los gérmenes, aparentemente puede ser una opción adecuada en muchos casos en los cuales no está recomendado utilizar una cefalosporina o un betalactámico, pero las guías que tenemos aquí, por ejemplo, la que vienen de Europa vía la Organización Mundial de la Salud, la que viene del CDC, la que viene de la OPS para Latinoamérica, no la incluyen en la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Incluyen en primer lugar clindamicina, pensando en el ataque a los estafilococos. Pero veo por experiencia que algunas personas la han usado con éxito. Yo nunca la he usado preventivamente. Pero ponen en primer lugar clindamicina y ponen en segundo o tercer lugar la vancomicina. Yo tampoco la he utilizado, salvo que tenga un cultivo que me garantice que va a ser eficaz. Y de hecho, si yo uso vancomicina, hablo con el infectólogo, porque creo que siempre debe de dar un infectólogo respaldando a quienes usemos vancomicina, sean intensivos esas cosas, porque es un antibiótico de último recurso todavía en nuestro país. No debemos vulgarizar su uso. Pero gracias por la pregunta, podemos revisar más esto. La otra pregunta del doctor Marcos Núñez sobre la relación entre el material de sutura en la piel y las infecciones del sitio quirúrgico. Si hay alguna relación. Bueno, lógicamente que la hay, porque en la época en que usábamos seda, que era un material hebrado, pues daba chance a que se anidaran las bacterias entre sus fibras y entonces era más fácil que uno encontrara esos microaccesos o quizás ya una infección de mayor envergadura. Entonces lo ideal que en la piel utilizamos suturas no absorbibles, pero lisas totalmente como los polipropilenos. El nylon tiene cierto grado de trenza y es razonable usarlo, pero también hay, el ácido poliglactílico es muy útil cuando se hacen suturas subcuticulares y subcutáneas y casi nunca hay respuesta. Ahora, hay una escuela que recomienda utilizar esas suturas impregnadas por triclosan. De hecho, hay una marca que ya sus hilos absorbibles lo impregnan de triclosan. No todo el mundo está de acuerdo con esto. Hay escuelas y hay guías que dicen que no podemos utilizarlo y que tiene sus problemitas, pero hay una marca de hilo que todo viene en plus con el triclosan y entonces en teoría disminuye el potencial de que el hilo sea uno de los factores causales. Uno echa en un plato de agar un hilito de eso de triclosan y alrededor de si hay estafilococo, hasta enterococo, se forma un área de negatividad, y se espera que lo mismo pase en la piel y hay quienes lo defienden mucho. En los Estados Unidos se está usando, pero en Europa la mayoría de las empresas no lo incorporan. Muy bien, hay una pregunta adicional del doctor Marcos Núñez que también vamos a cederle un brevísimo turno para que haga unas acotaciones a esta pregunta. El doctor Marcos Núñez pregunta sobre antibioterapia sugerida para casos de cirugías abdominales que incluyen colon, recto y ano. Bien, pues lo ideal sigue siendo lo que dice la guía, la cefazolina. Hoy es en primer lugar. Ahora, hay quienes combinan terapias orales. Por ejemplo, se puede utilizar la eritromicina, que está muy marginada para muchas
cosa, pero se sigue pudiendo utilizar la eritromicina combinada brindada el día antes, cada 6 horas, por lo menos 4 dosis, hasta 6 a 8 horas antes de la cirugía, y la combinan con uno para gran negativo. Si el paciente no tiene problemas renales, pudiera ser un aminoglucósido, o también pudiera ser un producto oral, y hay quienes mezclan también los imidazoles, metronidazol, tinidazol, secnidazol, que atacan los anaerobios, pero siempre es bueno acompañar la limpieza mecánica con un antibiótico. Entonces, hay muchas guías, repito, siguen usando la cefazolina combinada con algo para gram negativos, o utilizan eritromicina con algo para gram negativos, y lo combinan de modo tal que disminuyan la carga microbiológica que naturalmente trae el colon. Y quienes no utilizan enemas, que somos ya la mayoría que no utilizamos enemas ni laxantes, pues solamente con la antibioticoterapia se resuelve el problema en la gran mayoría de los casos. Doctor Marcos Núñez quiere hacer una puntualización. Le vamos a permitir que abra su micrófono y tenga la intervención. Doctor Marcos Núñez. Bueno, buenas noches. Ya lo hice por el chat, lo voy a hacer ahora también de manera a través de la cámara. Felicitar al doctor Luciano, porque obviamente ha dado una conferencia magistral, nos ha ido guiando como todo un maestro. Sugerirle al Colegio de Cirujanos que hay que hacer un panel, hay que hacer una mesa, porque la infección del sitio operatorio merece una mayor atención. Yo creo que el doctor Luciano ha dado aquí una cantidad de pautas importantes, ha hablado de la guía en repetidas ocasiones, y me parecería oportuno que el Colegio de Cirujanos tome esta conferencia, tome al doctor Luciano como referente, y podamos tener 2 o 3 personas más. A mí me preocupa mucho la toma de muestra microbiológica. Con mucha frecuencia, nosotros sabemos que la clínica es soberana. Nosotros sabemos que independientemente de que haya o no haya pus, hay una infección de la herida. Entonces, en esa toma de muestra, en primer lugar, siempre hablo a mis estudiantes, el gram, la tinción de gram, que en 5 minutos me da una idea muy rápida. Y en segundo lugar, que cuando nosotros tengamos esas heridas en las cuales sospechamos por factores de riesgo, como lo explicó el doctor Luciano, por la clínica que estamos viendo, que pensemos en los otros microbios, en los hongos, y sobre todo también dentro de las mismas bacterias, que si pensamos en anaerobios, estamos hablando, por ejemplo, de la flora intestinal del colon, que es preferentemente gram negativos, aeróbicos y anaeróbicos, que pensemos en la toma de muestras, incluyendo para anaerobios. Y repetir la idea de que los residentes, por ejemplo, tienen aquí en este tema una gran cantidad de oportunidades. Por ejemplo, se me ocurre plantear a los residentes aquí presentes que puedan estar aquí en este chat. Vamos a analizar entre varias regiones del país la presencia de estafilococo en la nariz en equipos de cirugía. O vamos a hablar de cuáles son los antibióticos profilácticos que más se usan en nuestros centros y hospitales. Vamos a hacer una tesis, vamos a hacer una investigación. El doctor Luciano hablaba, debemos, y yo soy también lo secundo, tener nuestra tasa de infección del sitio operatorio. Conocemos nosotros cuál es la tasa referente a cirugía limpia, contaminada y sucia. Y recuerdo en un profesor de Pernambuco en Brasil que insistía en que tuviéramos en las clínicas y en los hospitales un comité de vigilancia de infecciones, como el doctor Luciano magistralmente puede. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Marcos Núñez, por su intervención. Esa última acotación que hacía responde a una pregunta sobre el rol del epidemiólogo en los hospitales que está formulada más arriba en el chat. Luis Jiménez pregunta sobre qué métodos usa para cubrir las heridas, método cerrado o descubrirlas a las 24 horas del postquirúrgico. Bien, en sentido general la cerramos en el postoperatorio inmediato y habitualmente entre 24 y 48 horas la
abrimos, la exponemos y observamos y ya de ahí la dejamos abierta. La mayor parte de los pacientes que se van al otro día, si se va el mismo día, yo se la dejo cerrada y les digo que vuelva a las 48, 72 horas. Pero si se van al otro día, ya yo la dejo expuesta y le enseño, le doy instrucciones por escrito de cómo asearse para que no haya dudas, porque aprendí de eso con la documentación que nos enseñan en lugares como la plaza, todo detallado por escrito, para que nadie diga, yo no entendí o se me olvidó. Pero esa es una pregunta muy importante y muchas gracias. Pregunta el doctor Benjamín Reyes sobre su opinión sobre el uso sistemático de sustancias como el argán para el lavado sistemático de las manos. Sí, es adecuado cuando usted lo tiene, por ejemplo, en quirófano, usted se lavó la primera vez con clorexidina y usted va a seguir operando y no ha salido, no se ha contaminado de una forma grosera con algo, pues ya la higiene de manos usted la puede repetir 4 o 5 veces utilizando un producto de esta naturaleza. Ahora, si es más de ahí o usted salió afuera o tuvo que ir al baño porque somos humanos, pues lávese otra vez con jabón. Pero el Ava-Gard es un producto muy bueno como antiséptico y muy noble para nuestra piel. Gracias. Hay una propuesta del doctor Edwin Batista que está dirigida más que nada al Colegio Dominicano de Cirujanos, que la estamos tomando nota de la misma. Para cerrar esta sesión de preguntas con usted, doctor, vamos a preguntarle sobre la validez en el uso de las tomas de cultivos en la sala como una herramienta para medir infecciones y riesgos en los quirófanos. Bueno, yo tengo un amigo, el doctor Elpidio Félix, que él le llama eso disparatotecnia. O sea, eso no funciona realmente. Mire cuándo funciona. Le voy a explicar cuándo yo he visto que ha funcionado. He visto casos de demanda aquí y que los abogados exigen eso. Y hay instituciones que lo hacen. Lógicamente, usted examinó por casualidad que en la semana que se infectó un paciente que llevó una demanda y 2 años después se está ventilando y usted tiene un registro y se registró que en esa semana se tomaron muestras en las paredes en esa sala y no había nada, eso va a disminuir la carga para usted desde el punto de vista de como médico. Bueno, en la pared no había nada, se supone que no había nada en ese paciente, pero no funcionan los cultivos de paredes así. Lo que funciona es sí limpiarla. Hay que limpiarla todos los días y con detergente corriente y con soluciones cloradas corriente. Con eso es suficiente para limpiar las superficies como las paredes. Y las metálicas tienen otra sustancia que hay un curso por ahí que va a dar el doctor Félix en este mismo mes que explica cómo se limpian esas superficies y las bandejas y las cosas. Pero tomar cultivos aleatorios así no funciona. Lo mismo que no funciona el utilizar aerosoles. Funciona moderadamente donde están disponibles esos robots que irradian irradiación ultravioleta. Disminuyen la carga microbiana en una habitación determinada. Sin embargo, como los microorganismos que entran a las heridas son manoportadas, no tiene nada que ver con el éxito, ¿no?, con nuestro paciente. No disminuyen las infecciones del sitio quirúrgico, disminuyen los microorganismos ambientales, pero no la infección del sitio quirúrgico, porque son las manos nuestras las que la movilizan, las que la llevan, las que abren el camino, sin intención, lógicamente. Muchísimas gracias. Yo creo que la cantidad inmensa de preguntas, inquietudes que han sido planteadas a través del chat hablan de manera muy positiva sobre el tema que hemos tratado en la noche de hoy. Agradecer vez nueva al doctor José Ramón Luciano la forma en que ha manejado el tema. Quedan algunas inquietudes y propuestas para que este programa de educación continua del Colegio Dominicano de Cirujanos les dé seguimiento, ya sea a través de esta misma aula virtual o por otros mecanismos que podremos establecer más adelante. Reiterarle las gracias nueva vez, doctor Luciano, por su conferencia. En breve le estaremos remitiendo nuestro certificado que lo acredita como conferencista de nuestra aula virtual para que lo tenga en su registro.
Gracias a ustedes. Realmente es una noche muy estimulante y caramba, qué ganas tiene uno de ver a todos nuestros compañeros, a los mayores que nosotros, a los que están en nuestro grupo de edad y a los jovencitos que están en el campo de la cirugía. Verlos en una actividad, bailando incluso y pasándola bien nosotros y aprendiendo en uno de esos congresos. Ya pronto estaremos atravesando esta etapa pandémica, pero gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Para el cierre de esta actividad vamos a dar algunas informaciones complementarias que tenemos para ustedes sobre nuestro 38º Congreso o el 38º Congreso del Colegio Dominicano de Cirujanos. La actividad de lanzamiento formal va a ser este martes 13 de abril a las 7 de la noche a través de la plataforma del tour operador Smart Congress. Vamos a estar remitiéndole la invitación de manera formal a través de las diferentes vías que le estamos haciendo llegar las invitaciones a nuestras actividades en la modalidad virtual para que nos acompañen este martes 13 de abril a las 7 de la noche en el lanzamiento formal de nuestro 38º Congreso, que está dedicado al doctor Marcos Núñez Cuervo, que nos ha acompañado también en la noche de hoy y quien también tiene a su cargo el próximo tema que vamos a dar sobre protocolos y cirugía segura, que va a ser el jueves 22 de este mismo mes de abril. Esa es la próxima actividad que tenemos con ustedes, el lanzamiento de nuestro congreso, el 38º Congreso. También queremos extenderle una formal invitación para que nos acompañen apoyando la marcha del miércoles 14 de abril que está organizando el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, saliendo desde el Hospital de la Mujer Dominicana en la Avenida Bolívar. Es una marcha dirigida hacia el Consejo Nacional de la Seguridad Social y luego a DARS, con el propósito de reclamar y visibilizar el tema de los honorarios profesionales y el tema de los códigos para los médicos que no tienen. Esa marcha sale a las 10 de la mañana desde el Hospital de la Maternidad de la Mujer Dominicana, repito, en la Avenida Bolívar, Simón Bolívar, casi esquina Alma Mater. Los cirujanos que van a asistir a la actividad nos vamos a concentrar preliminarmente unos 10 minutos antes en la isleta que está en la Avenida Alma Mater, ahí próximo a la Avenida Bolívar. Vamos a estar en ese punto para sumarnos al grupo que va a ir desde la maternidad, que está como unos 300 metros de ese punto de encuentro. Reitero, en la isleta del Alma Mater con la Bolívar. Ahí nos vamos a juntar los cirujanos que vamos a participar de esa actividad, que va a ser el miércoles 14 a las 10 de la mañana. En el mes de mayo también tenemos pautado la próxima jornada académica con postulantes a miembros del Colegio Dominicano de Cirujanos. Si ustedes conocen o saben de algún cirujano o colega interesado en colegiarse, pueden informarle que la actividad se va a hacer a finales del mes de mayo y que pueden ir depositando la documentación correspondiente con la secretaria del Colegio de Cirujanos. Lo demás son algunas informaciones que hemos estado reiterando a lo largo de todas las actividades que hemos estado desarrollando durante este tiempo. Hablarles sobre la recertificación como un proceso que está en vías de implementarse en lo inmediato, pendiente de las informaciones que demos sobre el particular. Recordarle que estamos en las redes sociales. Nuestro correo electrónico para enviar su nombre correcto y recibir el certificado correspondiente de participación en esta actividad. Nuestra línea de WhatsApp a la que nos pueden escribir, también buscando cualquier información del Colegio de Cirujanos. Agradecerles la participación en esta actividad. No sé si nuestro presidente que se encuentra por ahí tiene algunas palabras para el cierre de la actividad en la noche de hoy. Sí, muy buenas noches. Queremos agradecer la grandiosa conferencia que nos ha impartido el doctor José Luciano, nuestro querido amigo, maestro y también miembro de honor del Colegio Dominicano de Cirujanos. La participación también le agradecemos a todos los pasados presidentes que han estado aquí con nosotros, al doctor Marcos Núñez, al doctor José Ramón Domínguez, como siempre presente
y acompañándonos aquí a esta ardua labor que estamos tratando de realizar lo mejor posible para seguir con el programa de educación continuada de nuestro Colegio Dominicano de Cirujanos. Quiero también agradecer al doctor Leonardo Brito, quien magistralmente sigue acompañándonos y haciendo nuestra voz oficial del Colegio Dominicano de Cirujanos. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia. Pasen buenas noches y traten de acompañarnos en las próximas actividades y principalmente en la del día 14, donde nosotros tendremos un encuentro que debe ser puntual para lograr algunas reivindicaciones que tenemos hace años por tratar de conseguir. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Buenas noches y hasta luego.